Adelante, Lula. Muy bien, pues bienvenidos a esta sesión del SOICI, que es acerca del tema violencia en México. Tenemos como invitada a la doctora Elena Azaola Garrido del CIESAS. Le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación a participar en el seminario. Voy a leer algunos puntos relevantes de su semblanza, que es muy extensa. Ella es investigadora emérita del CIESAS y el núcleo principal de su trabajo gira en torno de la investigación de grupos vulnerables y problemas sociales, el cual ha estado orientado no solo a la producción de conocimiento científico, sino también a la búsqueda de soluciones y el diseño de políticas públicas capaces de enfrentar de mejor manera los problemas que subyacen a la delincuencia y la violencia. Sus estudios son sobre la problemática de los niños de la calle, los niños explotados sexualmente, las mujeres que se hallan en prisiones, adolescentes que cometen delitos graves. Ha realizado estudios acerca de instituciones penitenciarias y de la policía y también de los sujetos y circunstancias en las que se cometen delitos violentos como el homicidio, el secuestro y la extorsión. Tiene numerosas publicaciones, numerosos reconocimientos también. Los temas de investigación actuales que la doctora trabaja son violencia, criminalidad, desaparición de personas, políticas de seguridad, instituciones policiales y penitenciarias y políticas de prevención del delito. Bueno, pues agradeciéndole de nuevo que haya aceptado participar en el seminario, le voy a ceder la palabra, nada más señalando que pues la exposición que nos compartirá pues puede durar hasta 40 minutos para luego pasar a una sesión de preguntas, comentarios del público que está presente. Por favor, doctora, adelante. Perdón, ya me quedo con la duda. ¿40 minutos en total es el tiempo que tendremos? No, el de su exposición. Sí, pero es el tiempo total que yo tendré para la exposición. Se puede extender más si gusta. Ujú. Ah, vaya. Es que me habían dicho, bueno, si me dice a qué horas tienen previsto terminar, para mí es importante. Claro, terminamos a las 4 de la tarde. Podemos extendernos un poquito más, pero en general 4 de la tarde hemos concluido. Ujú. Comprendo, es que en realidad yo había previsto dos temas que Ajá. no me da tiempo de exponer en 40 minutos. Yo tenía previsto que hiciéramos un tema, preguntas, otro tema, Ah, preguntas. No sé si así le parece bien y de todos modos tendría yo que resumir bastante los dos temas o me concentro en un solo tema, lo que ustedes me digan. ¿cómo ves, Alex? Pues sí, Pues, como se sienta más cómoda, doctora, la sí. verdad, si usted Ujú. piensa que es más fácil nada más un tema y para desarrollarlo bien, o Ujú, si no se le dificulta, no, o sea, no es problema los dos temas, porque sí recuerdo que había dos temas, ¿no? Uno de ujú. las culturas policiales, Sí. y el otro no recuerdo ahorita, se me fue la... No, la verdad que no era ese. Ah, Era, no, no, perdóneme, era uno sobre lo que es la violencia ya, crónica ya. y el otro sobre la desaparición de personas en la Ciudad de México. Pues como uno es como una especie de marco teórico para un poco reflexionar sobre el tema de la violencia, podemos hablar sobre ese primero, unos, no sé si quieren 30 y tantos minutos, y después hacemos preguntas, 5 minutos de descanso, y luego abordamos el segundo tema de desaparición. ¿Les parece bien así? Sí, doctora, adelante. ¿Sí? Está Sí, bien, sí. sí. ¿O qué prefieren? Ustedes díganme, yo me ajusto. La cuestión es que son 2 horas. El tiempo Sí, es un poco la limitante por ok. los compromisos establecidos. Pues a mí lo que me da un poco de pendiente es ver si acabaríamos. Por la naturaleza de los textos que nos compartió, no sé si la de las desapariciones es la que está más cubierta. Eh, es decir, que prefiere que hable más en lo de violencia crónica. Sí, doctora.
Yo creo que sí. Ujú. ¿Y lo de desaparición lo dejamos? Pues si da tiempo lo tratamos, pero en realidad el tema central pues, era violencia. Ujú. Ok, entonces hacemos esa exposición sobre violencia que, como bien dice usted, nos dará tiempo de hacerlo con un poquito de más calma. Y ya el texto sobre desaparición, incluso se los envié, por si a alguien le interesa consultarlo, está Ujú. publicado en el Colegio de México. Muy Entonces, bien. déjeme ver si puedo compartir pantalla. Sí, sí. Sí, Vamos a ver. Ajá, claro. aquí está. Ay, 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 ¿y cómo le hago? Abajo Ajá. hay una flechita que dice compartir. Ahí está. Exacto. Ujú. Sí, Y, Ahí está. Ya, ah, ya la ahí lo estamos vemos. viendo. Ujú. ok, entonces, bueno, puedo quitar esta parte de la izquierda porque nos quita un poco de espacio. No sé Perfecto. Sí, sí. si la puedo quitar o no. Así, abajo tiene Ajá. usted Ajá, ya lo unas. logré, ya lo logré. Entonces, esta vamos a hacerla un poquito más grande. Aquí abajo, Eso. y usted tiene el control. Ándele. Ya Ya está. está, Ahí está. Perfecto. Ahí. perfecto. Muy Pues bien. muchas gracias. No, Comencemos al contrario. entonces. La charla es sobre la violencia crónica y sus Ujú. efectos en el tejido social. Entonces empiezo con una cita de Bobbio que dice: toda condena de la violencia es estéril si no va acompañada de la búsqueda de medios alternativos. Para ser realmente una alternativa, la no violencia debería ser un procedimiento, una teoría y una práctica que cumpla con la misma función que la violencia organizada y que tenga la misma eficacia que los procedimientos que emplea la violencia para alcanzar una meta considerada valiosa: el poder, el bienestar, la paz, la libertad o la justicia. Es un poquito para enmarcar, digamos, cuál debe ser un poquito el horizonte de pensar a la violencia, ¿no? Entonces, voy a empezar con una breve introducción sobre la violencia en México, para después pasar a lo que estaba yo señalando, que sería pues una especie de marco teórico eh, sobre la violencia en México. Em, no, es sobre el marco teórico sobre la violencia crónica. Entonces, comenzamos sobre la violencia en México. Entonces, desde 2008, que es donde se suele hablar que empieza la escalada de violencia y los homicidios se incrementan en 300% de un año al otro, entre 2007 y 2008, y hasta 2025 hemos experimentado una grave crisis de seguridad que sobre todo ha tenido un costo muy lamentable con la pérdida de más de 500,000 vidas humanas. Pero justamente a este tema que, bueno, que el gobierno nos informa todos los días de la supuesta caída en la cifra de homicidios, y bueno, hay que decir que es más que nada una manipulación y una falta de registros apropiados y de la auditoría de los números que muestra. Y justamente una de las maneras como ocultan una cantidad grande de homicidios es precisamente pensar en el número de personas desaparecidas, que hasta ahora son 135,000, pero también sabemos de fosas que han encontrado y que se encuentran casi todos los días en el país, donde hay multitud de restos humanos, y esos restos humanos, esas muertes, no cuentan para las estadísticas de homicidio. Entonces son números muy relativos, pero sí no hay que creer en ellos, vaya a pie juntillas, pero sí nos muestran pues un gravísimo problema, porque
también las agencias internacionales que dan seguimiento a los conflictos mundiales, pues tienen ubicado a nuestro país en uno de los primeros sitios, incluso al lado de países que están o han estado en guerra, como Afganistán, como Siria y como tantos otros conflictos mundiales, aunque el nuestro no es un conflicto, digamos, en términos del derecho internacional, no está declarado como un conflicto interno. Y eso es realmente un problema muy importante porque al no tener una categoría para nombrar lo que está ocurriendo en nuestro país, pues solo nos quedamos contemplando que el número de muertes, que el número de fosas, que el ocultamiento de cuerpos es mucho más grave que otros países que están en conflicto declarado, ¿no? Aquí no se alcanza a percibir la última parte de las estadísticas, pero bueno, el hecho es que durante el sexenio de López Obrador hubo alrededor de 35,000 personas asesinadas cada año y que y que ese sexenio, digamos, representó el que tiene el mayor número de homicidios y también el mayor número de personas desaparecidas. Y ahora, en este sexenio de Claudia Sheinbaum, pues estamos, entonces, con López Obrador se hizo todo el esfuerzo para decir que los homicidios bajaban, pero como digo, eso no es necesariamente cierto. Y lo mismo está ocurriendo en este sexenio de Claudia Sheinbaum, digamos que si compara uno el sexenio de em, Calderón, Peña Nieto y López Obrador, pues el que tiene más número de homicidios y desaparecidos es el sexenio de López Obrador y pues el primer año de gobierno ya lo supera. Hay que tener en mente que los homicidios durante el periodo de López Obrador fueron más o menos un promedio de 90 homicidios diarios y hoy en día tenemos un promedio de 40 personas desaparecidas cada día. Claro, unas las encuentran con vida, bueno, otras sin vida, pero hay que pues tener en mente estos problemas, ¿no? Entonces, ¿qué significa una crisis de seguridad en nuestro país? Pues un incremento en la proporción de personas que han sido víctimas de numerosos delitos, una baja en el porcentaje de delitos que logran ser sancionados, lo que se habla frecuentemente acerca de la impunidad, porque pues la verdad es que nuestras instituciones de procuración de justicia están absolutamente rebasadas y no logran investigar todos los delitos que se cometen, ¿no? Y también lo que esto ocasiona es que desciendan los índices de confianza por la misma razón en las instituciones de seguridad y justicia. De hecho, mucha gente no denuncia desaparición de familiares porque están en un contexto en que temen recibir nuevas ofensas y bueno, esto de todas maneras difícilmente se investiga, ¿no? Entonces, aquí tenemos muy claro este panorama. El total de delitos denunciados sería el de 92%. El 6% es de las averiguaciones previas que se inician con esos delitos y solo 2% de los casos llega a haber personas consignadas, o sea que en más del 90 por ciento, bueno, esta estadística ha seguido siendo igual, aquí dice de 2020, pero esta estadística ha seguido siendo igual, más del 90% de los homicidios quedan impunes, ni hablar, 99% de las desapariciones también quedan impunes. Como decíamos, esto inició, como sabemos, la guerra mal llamada guerra contra las guerras, las drogas, que es un nombre inadecuado,
que cuando Calderón percibió o se enteró de las consecuencias que esto podría tener a nivel del derecho internacional, dijo, no, no, no es una guerra. Pues claro que no la es, porque como digo, entonces tendría que declararse la existencia de un conflicto interno, porque no puede además haber una guerra en contra de los propios ciudadanos. Por definición, una guerra se inicia contra una comunidad política diferente a la del propio país, no contra la población del propio país. Entonces, no se ha sabido cómo nombrar esto, que en realidad, pues es el enfrentamiento, antes se hablaba del enfrentamiento entre grupos delictivos y las autoridades, pero cada vez más tenemos información de la penetración de los grupos delictivos y de la participación de autoridades en esos grupos, sea por complicidad o sea porque están al frente de esas redes. Cada vez es más claro esto que también ha dado en llamarse la macrocriminalidad, que implica la participación de grupos delictivos, actores del gobierno, empresarios, en una sola coalición, digamos, ¿no? Entonces, desde entonces se lanzaron los operativos contra las drogas y se empoderó a los militares. Y de esto ya se sabía y se sabe a nivel mundial. 87% de los estudios que cuentan con evidencia científica rigurosa muestran que los operativos dirigidos por el Estado han incrementado los niveles de violencia, se incrementa la intensidad de los operativos, sino que se incrementan los niveles de violencia. O sea, se sabía que los militares no resuelven el problema, que no es esta la manera de encaminarse a resolver el tema de la delincuencia y la violencia. Entonces aquí decía ya, bueno, algunas de las cifras, pero también hay una serie de violaciones enormes de derechos humanos. Aquí decía 125,000, pero ya van 135,000 desaparecidos, 400,000 desplazados. Es otro gravísimo problema que ha sido producido por la violencia y por grupos delictivos que toman territorios y avanzan sobre estos territorios y hacen que la gente tenga que abandonar sus viviendas y están desplazados. Y esto es un problema gravísimo, pero también el gobierno muy poco habla de ello y no se ve que existan políticas para proteger a las poblaciones, para evitar que sigan siendo desplazados. Un tema particularmente grave es el que ocurre en las zonas indígenas. Habrá que ver lo que está ocurriendo en Chiapas, en la Tarahumara, en muchísimos lugares donde estos grupos delictivos tienen pues asoladas a la población originaria y hacen que con sus pobres recursos tengan que abandonar sus viviendas porque están peleando por los recursos naturales esos grupos, por la minería, por un montón de cosas, ¿no? Entonces, esto además del número de muertes también produce heridos, incapacitados, personas que han perdido el hogar, como decía, o su empleo, o sus propiedades, así como numerosas víctimas indirectas de las que también no se habla lo suficiente. En particular, hay que pensar en la cantidad de niños, adolescentes, huérfanos, de viudas, etcétera, y todos los daños que precisamente eso produce en el tejido social, de cómo pues tenemos un futuro que está siendo hipotecado en las generaciones que ahora están en la infancia y que han sufrido todo esto, que perciben cuando un familiar está desaparecido, que aunque no se les quiere explicar, ellos perciben y viven en un ambiente pues que está atravesado por ese dolor y en realidad esos niños, esos jóvenes pierden muchas oportunidades de desarrollo, de una vida plena,
por todo ese entorno que están padeciendo, ¿no? Pero en fin, esa guerra contra las drogas fue solo uno de los factores desencadenantes que propició la emergencia de una crisis que en realidad venía gestándose de tiempo atrás y que tendríamos que explorar y analizar como la trayectoria histórica que sucesivamente llevó a una situación pues tan grave como la que hoy tenemos, ¿no? Entonces vamos a pasar a este otro marco sobre qué sabemos sobre la violencia. Aquí me baso sobre todo a una serie de estudios que fueron con este concepto producidos por Tanya Adams y por Jenny Pierce, sobre la violencia crónica, que realmente ellas estudiaron mucho o partieron del estudio de la realidad de la violencia en Centroamérica, ya hace tiempo de esto, pero mucho de lo que ellas encontraron sigue siendo vigente para otros contextos de violencia como el que tenemos en el país. Entonces, ellas parten del hecho de decir que algunos estudios de la violencia se centran en procesos sociales macro, tales como la globalización, la nueva pobreza, el tráfico de drogas o los efectos que ha traído la democratización, paradójicamente, ¿no? Y otros estudios se enfocan en cómo dichos procesos macro o tendencias sociales mayores afectan a ciertos grupos o localidades, es decir, que observan el fenómeno a nivel micro y describen en estas comunidades, en estas familias, cómo afecta la violencia. Entonces, lo que ellas dicen es que hay pocos intentos de conectar una cosa con la otra, o sea, de saber cómo todas estas cuestiones macro afectan la vida de los países, de las comunidades, de las regiones y de las familias, ¿no? Esos procesos em, representan transformaciones que afectan la naturaleza, las relaciones en la familia, el uso del espacio, las estrategias de sobrevivencia y las fuerzas económicas y políticas nacionales e internacionales que interactúan para producir la violencia, ¿no? O sea, cómo debemos poder ser capaces de visualizar esta vinculación entre lo macro y lo micro. De acuerdo con un reporte sobre de desarrollo del Banco Mundial, 25% de la población del mundo, la cuarta parte, vive con altos niveles de violencia y de conflictos de largo plazo que tienen, y esto es muy importante subrayarlo, repercusiones intergeneracionales. Como trataba de explicar antes, pues una cosa es que los adultos hagan la guerra y otra que podamos visualizar cómo eso afecta a sus hijos, a sus hijas, a todo digamos, estas afectaciones que van de una generación a otra. Vivir en contextos de violencia crónica provoca sentimientos y actos que la gente no puede reconocer fácilmente y que tampoco suelen compartir con extraños. La gente suele como vivir o sufrir esas consecuencias. Pensemos, por ejemplo, en las personas desaparecidas. Ellas terminan por aislarse porque pues la comunidad a veces les reprocha, pues en algo andarían sus hijos, si están en la cárcel o si están desaparecidos, por algo sería. Entonces, estas víctimas suelen sufrir en silencio todas estas consecuencias. Y entonces, esos sentimientos incluyen culpa, vergüenza, impotencia, denegación y remordimiento, y deben incluirse la vulnerabilidad moral o legal y los peligros inminentes de aquellos que viven en contextos permeados por las actividades ilícitas e ilegales. Pues hoy en día casi
una buena porción de nuestro país vive en contextos caracterizados por el predominio de esas economías ilegales, vamos a llamar, y tampoco tenemos muy presente como si las economías ilegales estuvieran por un lado y las legales por otro, pero la verdad es que no, es que están imbrincadas em, de tal manera que nos es imposible separarlos, ¿no? Entonces, la violencia crónica es provocada y reproducida por un conjunto de factores profundamente arraigados que van desde la socialización de género y la dinámica familiar hasta, como decíamos, eso macro y eso micro, la formación del Estado y la globalización. La violencia crónica destruye las relaciones sociales en modos específicos y consistentes y pervierte los comportamientos sociales de manera que son crecientemente naturalizados esos comportamientos entre los grupos vulnerables. O sea, lo que aquí intenta decir es cómo esa violencia lo que termina es por minar los lazos de confianza. Ya nadie confía, no quiere ni confiar ni conocer a sus vecinos, quién sabe qué gente será, quién sabe en qué andarán, si vemos que está pasando en la calle algo o alguien está sufriendo un delito, no, yo mejor no me meto porque qué consecuencias habrá. Y eso es precisamente lo que rompe la solidaridad, la cohesión social que debe, que es lo que implica una vida en comunidad en la que todos podamos tomar parte. Y la violencia crónica como que irrumpe y rompe esos lazos sociales. El temor social. Las respuestas a la violencia y a la violencia crónica se reproducen y toman forma a través de ciertas dinámicas sociales, tales como el miedo social. El temor es tanto una respuesta primaria al riesgo, como decíamos, si yo veo que algo pasa allí, pues no me quiero meter. Pero esto es algo individualmente experimentado, pero también es algo socialmente construido y va acompañado por la necesidad de encontrar la manera de explicar el temor experimentado. Esto es una idea de Roxana Reguillo. La construcción del otro. También esto es otro de los rasgos en la violencia crónica. La construcción social del otro como un mecanismo individual y social para canalizar los temores les permite a las personas transferir a otros la responsabilidad por los riesgos, la inseguridad, la violencia y otros problemas. Recordemos cómo desde Calderón todo el discurso oficial se centró todo el tiempo, 90% del tiempo de los discursos que Calderón habló cuando inauguró esta era para decirnos que los delincuentes eran, o sea, construir todo un imaginario en el que los delincuentes eran los enemigos de la sociedad, los enemigos a los que había que combatir y que abatir. Bueno, palabra que también ha sido recientemente nombrada por este pues, líder que desafortunadamente fue asesinado, pero que él también parece que sostenía una postura de que había que abatir a los delincuentes. Y bueno, tendríamos que preguntarnos por qué la muerte de un líder social con estas características produjo la reacción social que produjo. Y yo creo que la reacción social es muy bienvenida por pero por tantas otras muertes también, no solo por esta, ¿no? Y bueno, allí el tema de colocar delincuentes como enemigos cuando que tendríamos como científicos sociales que ser conscientes de que los delincuentes no son otra cosa sino un producto de nuestra propia sociedad. Eso es lo que son, un producto. Son
parte de nuestras comunidades, no vinieron de fuera, no vinieron de otro país, son parte de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, terror crónico, esto es algo que Primo Levi describió como la vida dentro de un régimen de terror crónico como el que se vivía en los campos de concentración, que lo que produce es deshumanizar a todos. Y este deshumanizar a todos lo vemos todos los días en nuestro país. Nada menos ayer se lanzó una noticia de que habían encontrado 48 bolsas, decía una noticia, y en otra 400 con cuerpos al estar construyendo el estadio de fútbol en Guadalajara. Bueno, pues esta es una noticia que ha sido silenciada porque a las autoridades no les interesa que a nivel internacional se difunda esto. Y bueno, esto además nos deshumaniza a todos porque ya son tantas las noticias de tantas muertes y desaparecidos cada día que somos incapaces de condolernos por todas esas muertes. Simplemente son números. Y bueno, por eso la imagen de este líder cargando a su hijito, pues provoca la conmoción social que sí provoca ver a un señor que es asesinado y que traía cargando a su hijito. Pero, pues, insisto, esa conmoción debería trasladarse a todos los demás muertos que también tienen hijos, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de factores que reproducen la violencia y luego algunos que, que son, cuáles son los efectos que provoca la violencia, ¿no? Entonces, primero son efectos no intencionales de la globalización, que son, junto con la globalización vino el tráfico de drogas, de personas, de armas, de propiedad robada, de especies y acumulación de capital. Estoy justamente hablando justo antes de esta era que con Trump pues comienza a desbaratarse todos estos, digamos, el ideal de la democracia, el ideal o el horizonte de los derechos humanos es puesto en cuestión. También la globalización porque se vuelve a encerrar cada país en sus fronteras con su proteccionismo. Pero digamos que estos fueron los factores que justo promovieron la violencia crónica, ¿no? Toda esta globalización y comercios ilícitos fue lo que exacerbó la violencia. También esto produce una desigualdad social y hay en consecuencia una nueva pobreza y la exclusión social crónica. Es decir, hay que recordar el concepto que también existe de violencia estructural y esa violencia estructural tiene que ver con la violencia de la desigualdad, de la pobreza, a la cual también estamos acostumbrados y también normalizamos, pero dejamos de ver como una violencia que excluye a más de la mitad de la población económicamente activa, por ejemplo, que en Latinoamérica trabaja en el sector informal y forma parte de la nueva pobreza. Los recursos también provenientes de la migración o el crimen producen igualmente una estratificación social interna en las comunidades que no existía previo a esto, ¿no? O sea, el dinero que llega de familias que trabajan para el delito o incluso de familias que han migrado, pues genera nuevos estratos sociales que exacerban las desigualdades en las comunidades y propician conflictos que previamente no existían. O sea, uno sí se pregunta, todos estos recursos que se recogen mediante la extorsión, ¿a dónde van a parar? ¿Con qué fin? Pues sabemos que en buena parte
a comprar armas, a contratar nuevos ejércitos, a reclutar jóvenes para estos grupos. Son todos unos fenómenos económicos que no solemos ver, pero que a veces están teniendo una magnitud mayor que la economía formal, em, que se produce de empleos formales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que dice acá también, poder creciente del comercio ilícito, ingresos crecientes debido a la producción y tráfico de drogas y la correlación entre tráfico de drogas e incremento de homicidios, penetración creciente y diversificación de actividades delictivas como el lavado de dinero, la extorsión, el secuestro, en fin, todo esto que se ha dicho, pues no es solamente el tráfico de drogas, sino el tráfico de armas, de personas, etcétera, etcétera. Y esto que implica el control de territorios por parte de grupos delictivos que además ellos con un consumo pues extravagante, un consumo excesivo, llegan con sus camionetas, con sus aparatos de comunicación, con sus armas, y esto también genera un atractivo en los jóvenes para, y esto pues eso transforma los valores culturales, las maneras de recreación, genera un estilo de vida que los jóvenes de esas comunidades quieren imitar y que les parece atractivo imitar. Esto es lo que yo encontré también en el otro libro que tengo que se llama Nuestros niños sicarios, que cita múltiples historias de estos niños sicarios. ¿Por qué se unieron a los grupos de crimen organizado? ¿En qué contextos? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los patrones de ingreso a esos grupos y cuál es la manera en que pueden o no pueden salir una vez que han sido reclutados? Todo esto que además volvió a cobrar importancia a partir de los restos encontrados en el campo Izaguirre, que por lo demás es solo uno de muchos campos de entrenamiento y de exterminio, tal cual, de exterminio que existen por todo el país. Otros factores que reproducen la violencia son los nexos perversos entre la democratización, la seguridad y la violencia. Y se dicen nexos perversos porque hay una decepción que ahora se achaca a las democracias por no haber logrado, em, no haber logrado sus promesas, no haber logrado una mayor igualdad, una participación de todos en las decisiones políticas. Entonces la justicia se percibe a menudo como injusta, arbitraria, inaceptable o simplemente inexistente, lo que a su vez fortalece el apoyo para las formas paralelas de justicia, ¿no? Estas justicias que impone el crimen organizado, que ellos dicen, por ejemplo, que establecen centros para el control de las adicciones. Sí, nada más que esos centros del control de adicciones les sirven a ellos para reclutar a nuevos jóvenes. O sea, son contradicciones brutales de una crueldad y de una violencia pues inusitada. Alguien que está requiriendo ayuda, apoyo para rehabilitarse y que en realidad le ofrecen esa rehabilitación para captarlo, para formar parte de grupos delictivos. Ujú. Y también existen efectos perversos mediante los cuales el Estado promueve la violencia en nombre de proveer seguridad. Y a esto a lo que se refiere es también a poder visibilizar la violencia que cometen los agentes del Estado, ¿no? Los militares, como tantas veces ellos em, hacen enfrentamientos y para no tener que dar también cuenta de las gentes que matan en esos enfrentamientos, pues simplemente los sepultan y son también parte de esas fosas clandestinas que existen por todo el país. Otros factores que reproducen la violencia
es el creciente poder de los medios, bueno, de los medios y ahora de las redes sociales, que como sabemos son otras de las formas que existen hoy día para reclutar a los jóvenes a través de las redes sociales y de los juegos. Entonces, en contextos de creciente fragmentación y disfunción estatal, los medios tienden a jugar un papel creciente en la producción, reproducción y amplificación de la violencia en toda la región. Diversos estudios han documentado cómo los medios, con sus reportes sensacionalistas, tienden a trivializar la violencia y a incrementar el temor y el sentimiento de inseguridad, porque pues difícilmente los medios tienen a veces la capacidad de estar captando tantas y tantas noticias sobre violencia y al mismo tiempo poderla analizar con toda la seriedad y colocar en su contexto ciertos acontecimientos de violencia que solo generan pánico, pero que no dan una imagen, digamos, más ponderada o más realista de la inseguridad. Otros factores que reproducen la violencia son la relación entre capital social y violencia crónica. Por capital social se entiende el apoyo social a sistemas y relaciones que permiten la existencia de lazos de confianza, obligaciones mutuas y respeto en las comunidades, lo que también conocemos como cohesión social o como fortaleza del tejido social. Los bajos niveles de capital social son tanto causa como consecuencia de la violencia crónica. Y estos niveles de capital social se relacionan con desempeños positivos en múltiples campos. Cuando existe esa cohesión social, pues la comunidad se cuida, ven unos por otros, se ayudan en tiempos difíciles, en fin. Y todo esto es lo que está debilitado en contextos de violencia crónica, ¿no? Entonces, la tarea de reforzar el imperio de la ley se hace más costosa económica, política y socialmente cuando las condiciones sociales que fomentan la obediencia se encuentran ausentes. O sea, eh, digamos, esa falta de confianza y de respeto que la autoridad se ha ganado, pues también le hace más difícil poder llevar a cabo su labor si la gente ya de inicio desconfía de ellos y no colabora. O sea, si no existe esa colaboración entre ciudadanos y autoridades, pues es imposible construir contextos de paz o de seguridad, ¿no? Y este sería otro factor que reproduce la violencia y tiene que ver con la traumatización política extrema. Este término se utiliza para describir los efectos desorientadores que tienen las experiencias de violencia política, o no solo en la política, de la violencia en general, sobre la vida de las personas, ¿no? O sea, personas que justo han quedado traumatizadas porque en su familia ha habido alguna persona que fue asesinada o desaparecida, pues estas son heridas em, que permanecen en ese contexto de relaciones familiares, permanecen, como decíamos, incluso de manera intergeneracional. Entonces, ahora vamos a hablar de otros 7 factores que son consecuencias de la violencia. Y estas consecuencias de la violencia son, en primer término, la ruptura de relaciones familiares e intergeneracionales y la intensificación de la violencia de género. Todas estas son consecuencias de procesos macro, otra vez, estimulados por la liberalización económica que han interactuado con la evolución de dinámicas sociales. O sea, estas dinámicas
que tienen que ver justo por esa incapacidad de las familias de poder satisfacer sus necesidades en medios con tanta precariedad. em, Esta dificultad para satisfacer sus necesidades, pues se convierte muchas veces en desesperación, en angustia que se vierte en violencia hacia los integrantes de la familia. Y entre los factores macro, otra vez vamos macro, micro, micro, macro, ¿no? Se encuentran la urbanización desordenada, los crecientes niveles educativos que se combinan con la reducción de oportunidades de empleo. Esto genera una gran frustración, ¿no? Niños, jóvenes que se esfuerzan por concluir sus estudios y no obstante que logran llegar a esa meta, pues luego no encuentran un empleo, ¿no? También está la falta de servicios públicos, la migración, el comercio ilícito y la exposición a patrones y niveles de consumo inaccesibles para grandes capas de la población. Esto que decíamos, ¿no? Los niveles de consumo que se pueden tener con los dineros ilícitos, pues no tienen nada que ver con los que pueden alcanzarse a lograr con los salarios mínimos, con los salarios precarios de la mayoría de la población, ¿no? Un segundo factor es la humillación y la búsqueda por ser alguien respetado, la deprivación relativa y la muerte social. Este es un concepto muy, muy importante que desarrollaron estas autoras que hablan de la violencia crónica. O sea, cuando yo estudié ciencias sociales hace muchísimos años, pues se hablaba de los marginados sociales, de los cinturones de miseria alrededor de las sociedades, de las ciudades, y después pues empezó a hablar ya no solo de la marginación, sino de la exclusión social. Y hoy en día ya no es solo la exclusión social, sino tal cual la muerte social. Lo que esto quiere decir es la sensación de tantos jóvenes y de tantas personas de que no tienen y no pueden acceder a un lugar en la sociedad, de que tampoco pueden cumplir con lo que se exigiría, por ejemplo, con base en los estereotipos de género, el hombre que siente que no logra ser un proveedor para su familia. Esto puede generar este sentimiento también de muerte social que también implica pues el sentimiento de no ser nadie para nadie, de no poder tener pues eso, un grupo de pertenencia, un, un, un lugar en la sociedad, ¿no? Ha dado lugar a estudios muy interesantes, muy relevantes que hay que conocer, ¿no? Entonces, también la deprivación relativa viene después de tener un cierto nivel de escolaridad, como decíamos, y tener aspiraciones que no se pueden satisfacer. Y sí surgen entonces sensaciones de desesperanza, fatalismo, resignación, de ser socialmente nada, invisibles, de segunda clase o no ciudadanos. Yo recogí muchos testimonios de este tipo entre los niños sicarios que tal cual decían, cuando yo les preguntaba cuál era el futuro que ellos quisieran soñar para ellos, hubo chicos que contestaron, yo no me permito soñar. Si antes de haber llegado a este lugar, que son los centros de tratamiento para adolescentes en conflicto con la ley por haber cometido un delito, si antes de llegar aquí decían ellos, yo ya no tenía sueños, pues habiendo estado aquí, mucho menos. Yo no me permito soñar, ¿no? O sea, son personas que ya se sienten sin ninguna posibilidad de, de, de ser un actor relevante y partícipe en la sociedad. Y este sentimiento de abandono, de privación relativa, provoca también una mezcla de vergüenza
entrampamiento e impotencia. Por eso es que también vemos crecientes índices de suicidio entre niños y jóvenes, ¿no? Surgen actos de violencia inspirados por el deseo de eliminar el sentimiento de humillación al que se busca sustituir por el sentimiento de orgullo. O sea, este sentimiento de decir, muy bien, yo no soy nadie, ¿verdad? Pues entonces sí, ahora sí me vas a oír y ahora sí me vas a escuchar, ¿no? Y a través de esos actos de extrema violencia es que ellos quisieran, pues eso, hacerse notar, tener aunque sea un lugar reprochado por la sociedad, pero un lugar al fin y al cabo, ¿no? Más o menos eso es. Eh, Otras consecuencias de la violencia son altos niveles de aceptación y legitimación de la violencia. Cuando el Estado es débil o ausente, los ciudadanos tienden a operar por fuera de la ley. Crecen los altos niveles de violencia, así como su legitimación, la justicia por propia mano y las fuerzas privadas de seguridad. Lo que decíamos anteriormente de este líder recientemente asesinado ejemplifica exactamente esto, ¿no? También el desmembramiento y otras prácticas de tormentos tienen por objeto reforzar el poder de los victimarios, enviando mensajes para aterrorizar a poblaciones vulnerables. La brutalidad creciente tiene que ver con la búsqueda perversa de respeto de los socialmente muertos que sienten haber sido expulsados de la sociedad. O sea, hay, por ejemplo, también los feminicidios, el incremento de esta violencia exacerbada contra las mujeres, sube el número de mujeres desaparecidas, el número de chicas cuyos cadáveres encontramos a flor en terrenos baldíos, en donde quiera, arrojados a la basura. O sea, esto es un fenómeno verdaderamente terrible que no estamos siendo capaces de entender y de analizar por qué esto se exacerba. Sí, pues por una parte tiene que ver con la impunidad, con que saben los perpetradores que tienen muy pocas oportunidades de ser sancionados, por la impunidad que existe, pero también de dónde viene un sentimiento de alguien que es capaz de transgredir. No solamente es quitarle la vida a una persona, sino además arrojar su cadáver como un desecho, con lo que transgrede uno de los rasgos de la civilización humana más antiguos. Se dice que desde las épocas primarias de la historia de la humanidad, mm, el hombre cuando aprendió lo que era el concepto de muerte, que pues un animal no lo tiene, ¿no? Pero el hombre lo tiene y lo adquiere justamente cuando es capaz de captar y de valorar la singularidad de la vida de cada quien. Y entonces el hombre, esto lo cuenta Edgar Morin en un valiosísimo texto que se llama La muerte, empezó a poner piedritas en el lugar donde había y a sepultar y a honrar la vida de los muertos. Pues ahora todo eso se transgrede con esta crueldad hacia los vivos y hacia los cuerpos muertos, ¿no? Otro efecto es el silencio social, la indiferencia y el abuso de sustancias. El temor y la incertidumbre provocados por la violencia crónica tienen efectos en la salud. El silencio social y las actitudes de indiferencia y de negación son respuestas comunes al miedo. El efecto neto es el incremento de la pasividad y la capacidad creciente para entender, analizar, intercambiar ideas y actuar estratégicamente. O sea, todo esto como que paraliza, ¿no?
Y entonces el delito pasa a ser un tema común de conversación, pero para circular estereotipos, designar chivos expiatorios, que a menudo son los sectores más vulnerables, asumiendo las posiciones de los grupos dominantes y auspiciando la segregación, la estigmatización y negando los derechos ciudadanos y justificando, en último término, la violencia. Insisto en volver a pensar en este líder asesinado y también su propia justificación de la violencia, ¿no? Quinto, existencia de chivos expiatorios, xenofobia y autovictimización. Entonces se construyen imágenes de temor en torno a los jóvenes para sustentar las políticas de exclusión social. Identificar chivos expiatorios sirve para crear un sentimiento común que justifica acciones extremas contra ciertos sectores, ¿no? Y siempre, pues son los pobres, ¿no? Como diría uno de los teóricos del derecho penal, pues en estos contextos lo que pasa es que los ricos se vuelven más ricos y los pobres siempre van a dar a prisión. Esos son los que mayoritariamente llenan nuestras prisiones porque, claro, los ricos tienen mil formas de evadirse a la justicia. Es mínimo el porcentaje de personas de esos sectores de alta sociedad que van a dar a prisión y siempre encuentran la forma de evadirse por lo general, ¿no? Entonces, la autoidentificación como víctima reduce el sentido personal de responsabilidad y alienta la impotencia. Esto permite distanciar a la gente de la noción de actos erróneos toda vez que puede depositar la responsabilidad en grupos o personas identificadas como otros, los enemigos, los delincuentes, etcétera. Ya voy aproximándome al final, se los prometo, ya voy, ya voy. Solo falta este punto, dos puntitos. Soberanía paralela. Los grupos del crimen buscan defender un territorio ofreciendo bienes y protección a la población y sustituyendo al Estado en la provisión de servicios que el Estado no provee. Y la violencia es una herramienta de control social y puede gozar de legitimidad y aceptación en contextos de violencia crónica y de incapacidad del Estado. Por otro lado, las pandillas juegan un rol importante para sus miembros en cuanto que les proveen de un sentimiento de pertenencia, de identidad, de estatus, de significado, además de alguna opción económica que ellos no encuentran. Otros grupos, como decíamos, de pertenencia por la vía legal, por así decir, ¿no? Y siete, la reorganización de los espacios públicos. La violencia crónica ha reconfigurado el uso del espacio público, ya que los sectores altos y medios tienden a aislarse en comunidades cerradas, lo que se conoce como la gentrificación, así como quienes viven en áreas peligrosas tienden a dejar de usar los espacios públicos por los riesgos que les representan. Y luego los medios tienden a llenar el vacío creado por la incomunicación entre zonas aisladas y contribuyen a dar sentido a sus vidas. La televisión es la manera de juntarlos incluso a la ciudad, en la misma ciudad en donde viven. Creo que solo hay una conclusión y ya terminamos. Bueno, esto es lo que dije antes de la violencia estructural. También tener presente que hay una continuidad entre distintas formas de violencia, ¿no? Esto de la desigualdad. Bueno, aquí esto es algo muy importante. Saber también que los países donde existen altos niveles de violencia no son los países más pobres, sino aquellos donde las desigualdades son mayores.
¿Por qué? Porque la gente percibe esas desigualdades y siente que no hay una cancha de juego, que no es un juego limpio el que se juega en una sociedad así, ¿no? Bueno, en fin, ya, también, como dije, violencia cometida por el Estado, en fin, conclusiones. Los estados continúan priorizando las estrategias militares para sostener los sistemas democráticos amenazados por la violencia y la criminalidad, asumiendo que el Estado es la solución de los problemas. Pero mientras tanto, las profundas raíces de las fuerzas que conducen a la violencia y la criminalidad, muchas de las cuales se hallan fuera de la capacidad de control de los estados, continúan siendo fundamentos del sistema político. Pues con esto termino esta presentación y dejo de compartir. En fin, ¿quieren que hagamos 5 minutos de descanso o no? Yo creo que lo mejor sería que iniciemos directamente con la sesión de preguntas y De respuestas. acuerdo. Eh, lo que sugiero es que hagamos una batería de preguntas, y que nos hiciera el favor de responder y así nos vamos yo creo que tenemos un buen tiempo pues para discutir y el tema es riquísimo, ¿no? No sé si haya por ahí alguien que quiera hacer alguna pregunta, ¿no? Aquí está, René, adelante. Hola, doctora Prosiga. Elena Azaola. Primeramente, pues felicidades por la presentación. La verdad, creo que fue una exposición muy completa sobre las raíces y las causas del fenómeno de la violencia, ¿no?, que padecemos en el país actualmente. Um, yo tengo aquí unas preguntas, doctora, que me surgieron durante las lecturas que nos compartió y un poco también sobre lo que estuvo usted exponiendo. Por ejemplo, doctora, ante ante el alto grado o ante el involucramiento que usted señalaba de los grupos delictivos en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, Mm, ¿sería ya viable considerar a estos grupos constitutivos, doctora, como un elemento más constitutivo de la desaparición forzada, perdón, cuando tradicionalmente a quien se consideraba como el principal perpetrador de la misma, pues ha sido el Estado, ¿no? Entonces, no sé si ante este grado de este protagonismo que tiene ya en la violencia en nuestro país, el crimen organizado, los grupos delictivos, ¿sería ya prudente o considera usted que ya debemos de considerarlo como un elemento constitutivo más de la desaparición forzada por encima incluso del Estado? Esa sería una de mis preguntas, doctora. Mm, La otra es algo que usted señalaba y que me llamó mucho la atención en el sentido de que regularmente lo que hacemos o lo que hacen las personas es trasladar em, la responsabilidad de violencia a otros, ¿no? Usted lo señalaba. eh, cuando, como usted misma dice, pues las personas que delinquen, pues son personas que de aquí son parte de la sociedad, personas con las que podemos estar conviviendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, doctora, mm, ¿considera usted que la sociedad o que colectivamente nosotros tendríamos que responsabilizarnos de ese fenómeno en lugar de estar trasladando la responsabilidad al otro? O, y si es así, doctora, si la sociedad también debe de responsabilizarse pues de las personas, de las personas que delinquen, de sus criminales, es decir, ¿cómo lograr ese proceso? O sea, ¿cómo lograr que la sociedad se responsabilice y si lo logra o si lo tiene que hacer, o sea, cómo lograr voltear esa percepción? O sea, ¿qué tendría que hacer la sociedad para poder modificar ese estado de cosas en lugar de estarle trasladando la culpa a otros? Y ya la última pregunta, doctora.
en lo que usted señalaba, esta relación entre violencia y democracia, mm, un poco porque en el discurso oficial actualmente lo se ha escuchado. ¿Qué efectos tiene, doctora, para la democracia cuando el Estado renuncia a ejercer el uso de la violencia legítima para, no sé si sea la palabra correcta, pero para hacer frente a la violencia criminal? O sea, ¿qué efectos tienes cuando el Estado renuncia a utilizar la violencia legítima? O si es que, o no la tendría que utilizar para hacer frente al avance de los grupos delictivos en nuestro país. Esas serían mis preguntas, doctora. Muchas gracias. Gracias. Si gustan de una vez, nos seguimos con otras preguntas. Lulú Amaya y después Antonio, por favor. Sí, muchas gracias, doctora, por la presentación tan rica y que tocó pues muchísimos puntos que son muy complejos. Habría mucho de dónde comentar, pero bueno, yo me voy a ir por la parte de este tema del tejido social, la reconstrucción del tejido social. Eh, Se ha abordado por lo general este problema de la violencia, como usted nos lo explicó y como lo menciona en sus textos, se ha abordado principalmente desde un enfoque punitivo, ¿no? Un poco lo que menciona René en su última pregunta. Yo preguntaría, ¿tenemos alguna otra alternativa, alguna otra perspectiva a este enfoque punitivo que hasta cierto punto es lógico que el Estado aborde el tema de esta manera, desde esta perspectiva, pero me pregunto si hay alguna alternativa que nos ayude a vincular esos niveles macro y micro de los que nos estuvo hablando hace un momento. Muchas gracias. Antonio, Bien, doctor, gracias. Hola, doctora Saola, bueno, agradecer por su presentación, como bien dicen mis compañeros. Y bueno, yo quisiera preguntarle, bueno, iba sobre el tema de las otras muertes que mencionaba, ¿no? La muerte social, y relacionarla con la parte del sistema penitenciario que comentó uno de sus artículos que nos compartió. Eh, ¿Cómo estos, personas que están en este sistema penitenciario, eh, pues sufren pues como atropella sus derechos humanos, ¿no? ¿Cómo enfrentan, por ejemplo, la prisión preventiva, ¿no? Cuando antes de recibir pues una sentencia ya tienen como varios años, eh, sean o no responsables de algún delito, ¿no? O cómo sufren, por ejemplo, condiciones carcelarias, pues no óptimas para cualquier ser humano, ¿no? Y cómo al final de ya, cuando cumplen su conducta, queremos que sean reinsertados a la sociedad, pero por ejemplo, se les piden cartas de antecedentes no penales, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos que estas personas puedan volver a trabajar si de entrada ya no pueden por este requisito que piden muchos empleos, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, doctora, pues, ¿cómo generar conciencia social y política para evitar este tipo de penas ilícitas eh, y eliminarlas, so pena de que sabemos que son, y lo digo entre comillas, los malos y las malas que están en la cárcel, ¿no? ¿Cómo quitar ese estigma a estas personas? Sería mi pregunta, doctora. Gracias. pues muchas gracias. Para ya se juntaron una cantidad razonable de preguntas. Si gusta responder, y ahorita en la segunda tanda, pues incluimos a Eduardo y algunos más que creo que por ahí están inquietos por hacer preguntas. Adelante, doctora. Muchas gracias por las preguntas, todas muy interesantes, pertinentes. Con respecto al tema de la desaparición forzada, que como señalaba el compañero, también ocurre, bueno, la desaparición forzada es verdad que tradicionalmente tenía que ver con los enemigos políticos del Estado. Se mataba a quienes eran de la guerrilla, opositores, y los desaparecían, ¿no?
Eso se ha trasladado el día de hoy a un conjunto muy amplio de personas y hay desapariciones que siguen siendo cometidas por parte del Estado, desapariciones que son cometidas por grupos de la delincuencia organizada. De hecho, la respuesta del gobierno mexicano ante los señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU son de que no, esas son prácticas que están haciendo los grupos delictivos. El Estado ya no desaparece. No, no. La definición de desaparición forzada de la Convención Internacional en la materia marca que desaparición forzada tiene que ver también con la aquiescencia por parte del Estado, es decir, con desapariciones que no necesariamente cometen agentes del Estado, pero que al no ser investigadas y al no haber justicia en esos casos, se entiende que hay una omisión, que el Estado participa por omisión de manera grave. Entonces, las desapariciones siguen siendo por parte del Estado, por acción, por omisión, por complicidad, de muchas maneras. Es verdad que hay grupos de delincuencia que desaparecen personas, pero el Estado sigue teniendo una gran responsabilidad. Después, el hecho de que... em, mm, Ajá, esta cuestión que señalamos de que los delincuentes son rechazados, son considerados como enemigos, como se dice en la guerra, pues hay que hacer pasar como los otros son y no son humanos realmente. Entonces podemos aniquilarlos, eso es lo que se hace contra los enemigos en una guerra, porque esos son los otros, son los enemigos. Y entonces, esta persona que hizo la pregunta, René, tiene toda la razón en decir que todos tendríamos que ser responsables de visualizar este hecho, que los delincuentes no son ajenos, forman parte de la sociedad y algo los llevó a ser delincuentes y algo que tiene que ver con injusticias, desigualdades. A mí una frase muy cortita que me hace mucho sentido es que detrás de cualquier acto de violencia hay algún dolor que, que se produce o se manifiesta en ese acto de violencia. Algo quiere manifestar la persona que está cometiendo ese acto de violencia, no para que lo justifiquemos, desde luego, sino para que comprendamos que hay muchas cosas. Yo tengo más de 40 años haciendo trabajo en cárceles y la verdad que haber recogido tantas historias de personas que están allí por tantas circunstancias, pues sí permite eh, humanizar, ponerles rostro y hacer ver toda la parte humana de estas personas y de sus actos, por más que querramos como de algún modo demonizarlos, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces yo creo que estoy de acuerdo en que todos tenemos que ser responsables de deconstruir este discurso o esta imagen del delincuente como el enemigo que no pertenece a la sociedad. Yo creo que todos tenemos que hacer trabajo en ese sentido. Luego dice, ¿qué efectos tiene para la democracia que el Estado renuncie a la violencia legítima frente a la violencia criminal? Pues yo creo que hay como hechos contrastantes. En algún lugar sí es verdad que en el sexenio anterior, con esta política de abrazos y no balazos, es verdad que el Estado parece haber renunciado y haberse paralizado y haber permitido la expansión de los grupos delictivos con esta idea de que abrazos y no balazos, que parecía haber surgido de un buen corazón que justamente decía no hay que matar a los delincuentes y ciertamente eh,
no matar a los delincuentes debería más bien querer decir, pero que sí tenemos que someterlos a la justicia, no a la violencia por parte del Estado, sino a, a- a las leyes, a la justicia. Pero bueno, ahí hablábamos también de la incapacidad, de lo desbordado que están las instituciones y de que de hecho lo que no se hace es reforzar a esas instituciones de policía civil por encima de los militares, porque se dice es que las policías están corrompidas. Claro que están corrompidas, pero es como un círculo vicioso. Se corrompen porque no tienen el respaldo y las condiciones de trabajo y la protección por parte del Estado, esas policías, ¿no? Entonces tendrían que fortalecerse policías y las fiscalías para poder hacer esa persecución legítima de los delincuentes, sometiéndolos a la justicia. Sobre lo del tejido social, y dice, se ha abordado con un enfoque punitivo. ¿Cuáles son las otras alternativas? Pues desde luego que hay muchas otras alternativas. Lo que se ha hecho, lo que pasa es que acudir a medidas de mano dura y prisión preventiva oficiosa, y ahora sí, vamos a poner, eso es lo único que se les ocurre, hacer más leyes y para poner penas más severas a los delincuentes, cosa que es absolutamente absurda y nada ha demostrado que esas penas más altas disuadan a las personas de cometer delitos. Como dice la teoría del control social, que es la que goza de mayor aceptación en la criminología hoy en día, lo único que es capaz de disuadir a un delincuente que está calculando si comete o no comete tal acto delictivo, no es decir, ah, mire, mejor voy a cometer este que tiene menos pena, porque si me voy por este otro acto me va a llevar a una pena. No, el cálculo que cualquier persona se hace tiene que ver con cómo ese acto que esa persona está pensando en cometer va a dañar a sus lazos más cercanos, a su núcleo de afectos. ¿Qué van a decir sus padres, sus hijos, su novia, su esposa, sus hermanos? Ese es el cálculo que cuenta para disuadir a cualquier persona. De ahí también un poco en círculo que se cierra, de ahí también que cuando los vínculos familiares o una persona que no cuenta con esos lazos de afecto, pues es mucho más propensa para cometer actos delictivos, porque no tiene ese cálculo de qué van a decir mis tíos, mis vecinos, mis primos, mis amigos. Quien está más aislado en la sociedad y no tiene esos vínculos sociales, es más propensa. Entonces, lo que tenemos que hacer para reconstruir ese tejido social es justamente fortalecer, cuidar, promover, cultivar esos lazos de afecto que unen a un sujeto, a su familia o a quienes sustituyan a la familia, de tal manera que esa persona se sienta pues atado a esos lazos sociales y tema más ese daño que va a hacer a sus seres queridos o ese reproche de alguien a quien le importa qué opinión tenga de esa persona, ¿no? Después, la muerte social en su relación con el sistema penitenciario. Pues sí, tiene una relación completa porque en realidad las personas que están en prisión son como esos muertos sociales. ¿Quién los escucha? ¿Quién los ve? ¿A quién le importa lo que están pasando esas personas? Y lo que no se alcanza a ver, y es lo más importante a tomar en cuenta, que no vamos a poder tener seguridad en el país, no vamos a poder disminuir la violencia mientras tanta gente sea llevada a prisión y se les mantenga allí en esas condiciones, como bien señaló quien preguntó, que son absolutamente infrahumanas. Entonces, la pregunta iba también de cómo generar conciencia. Pues otra vez, todos tenemos la responsabilidad de generar conciencia
Y una manera de hacerlo es justamente hacer escuchar las voces de quienes están en prisión, porque el otro tema es que no solamente sufren la prisión quienes están allí, sino otra vez su familia, los hijos. ¿Cuántos de los hijos de las personas que están en prisión o de los que han sido asesinados y desaparecidos lloran en silencio todas las noches por la falta de su padre o de su madre? Estos daños que está produciendo todo este periodo de violencia, de criminalidad, no estamos siendo conscientes de qué manera se está hipotecando el futuro del país en estas generaciones que están sufriendo la muerte, la desaparición o el hecho de que sus padres van a prisión por años y años y los niños quedan sin padre, quedan sin madre mientras tanto. Y estos daños sociales no se estiman, no se calculan, no se visibilizan y sin embargo actúan. Esos daños tienen consecuencias y consecuencias muy graves. Ya no sé si había otra. Sí, No, parece que pues, no. bueno, Ujú. muchísimas gracias por sus respuestas y la verdad es que me da mucho gusto que estén aquí alumnos de licenciatura, que la mayoría de ellas son mujeres, porque este, así está estructurada nuestra licenciatura, son más mujeres que hombres y la verdad es que también hay pocas oportunidades, usted mismo lo dijo, en los medios de comunicación se enfatiza un cierto tipo de noticias, la autoridad misma no es muy, no facilita la comunicación de cierto tipo de información, usted en uno de sus documentos que nos presentó lo dice, ¿no? Ya no están accesibles los datos de desapariciones, porque pareciera que se quiere ocultar la información. Yo quisiera agregar, no sé si hay alguien más, unas preguntas de corte metodológico, que más que cuestionarlas sobre sus resultados, es más bien curiosidad genuina sobre sus estrategias de investigación, y que pues están también vinculados con los intereses de la docencia y de los chicos que están haciendo acá sus doctorados y que están viendo temas también de metodología. ¿Cómo hacerle para entre estos temas tan difíciles y los públicos también tan complicados que pueden llegar a ser? ¿O es realmente sencillo entrar, hacer entrevistas en los reclusorios, entrevistar a los policías? Nosotros tenemos alguna experiencia con los policías y no es tan sencillo, no es tan sencillo. Realmente en mi experiencia personal con los policías no funcionan las entrevistas, es más bien pláticas de tipo informal, en donde ellos no se sienten, porque incluso la misma palabra investigación para ellos es así como saltar y decir, bueno, ¿qué me busca? ¿Qué quiere sacar de mí o me va a perjudicar? Entonces, más bien yo hablo de pláticas, ¿no? Que me comuniquen. Entonces, sí tengo mucha curiosidad sobre eso y sobre todo por el tipo de públicos, ¿no? Que trata, que son realmente pues no son muy accesibles. También sobre la utilidad de la parte esta multidisciplinaria que usted utiliza en sus aproximaciones, porque si bien sí hay una lógica criminalística, pues no es la única, ¿no? También hay antropología, hay psicología, que nos platicara un poco de qué manera pues trata usted de hilar estas aproximaciones en apariencia que no irían tan de sí o tan fácilmente. En su presentación habló sobre sus aproximaciones micro y macro, ¿no? Para explicar. ¿Y lo meso dónde quedó? Lo meso, que a nosotros estamos en el departamento de estudios institucionales, pues tratamos de acercamientos más tipo organizacionales y realmente lo que nos interesa a nosotros más que lo micro y lo macro muchas veces es lo meso. Entonces quisiera saber si en sus aproximaciones usted también trata lo meso. Y no sé si haya por ahí alguna otra pregunta, chicos, por ahí me parece que había alguien, Eduardo. Está, sí, Eduardo, Diana Angélica Luna y Eduardo Velázquez. Creo que está antes Eduardo y luego Diana Angélica. Y también Mariana Guerrero.
A ver cuánto nos da tiempo, chicos. Adelante, Bueno, Eduardo. yo quisiera preguntar primero, eh, actualmente sabemos que la violencia ha incrementado y hoy en día la sociedad lo ha normalizado tanto, pero también no yo creo que pienso que es debido a los, a los valores que desde niños hemos retomado acerca del esfuerzo y de lo que uno obtiene a través de ese esfuerzo. Actualmente sí, se ha visto que la mayoría nos dejamos llevar por tener por no hacer tanto esfuerzo y ganar más cantidad. A lo que voy con todo esto es, como sociedad, nosotros, somos los que, bueno, este, sí, tuvimos la iniciativa de comenzar con algo tan bueno. ¿Cómo fue posible que terminamos siendo algo malo? También, eh, sabemos bien que los niños son el futuro del país. Si estos valores se siguen expandiendo, ¿de qué otra manera se pueden evitar a que nos expongan? Bueno, no se expandan más. Sí, gracias, Eduardo. Había alguien por ahí, María Angélica, si mal no me acuerdo, Diana o ya Luna primero. Ah, adelante, Diana. Angélica. Diana Ah, Angélica, sí, Diana Angélica. bueno, yo respecto a lo que mencionaba la doctora Ceola, sobre los niños a los que entrevistó, ¿no? Estos niños que pertenecen, pues, al crimen organizado, y lo que comentaba la doctora respecto al tejido social, a las redes de apoyo y a este poco apego que tienen, o sea, que tienen hacia seres queridos o hacia una familia estable. Yo quería preguntarle, a la doctora si durante estas prácticas notó como algún rasgo común o como algún parámetro que llegan a cumplir estos niños, ¿no? O sea, ¿por qué a tan corta edad se incorporan a esto? Porque, o sea, sí me llama la atención principalmente porque pues ellos tienen como que esta ideología aspiracionista a mostrar como respeto y un estatus determinado, pero también pues depende mucho del tipo de familia de la que provienen y el tipo de contexto en el que están y las personas que les rodean, pues como para que, o sea, estos niños no tengan a alguien que los retenga, ¿no? O alguien que no les permita, pues, formar parte de este tipo de grupos delictivos. Entonces yo tenía un poco de curiosidad respecto a si durante sus prácticas la doctora pudo visualizar este tipo de situaciones, respecto a la niñez dentro del crimen organizado. Pues muy bien, doctora, adelante. Sí, bueno, con respecto a la metodología o las metodologías de investigación y a la pregunta de si es fácil entrar a las instituciones como reclusorios, instituciones de policía, bueno, tal como lo dice el maestro, no, no es nada fácil. Uno siempre necesita poder contar con digamos, con la autorización de autoridades para poder entrar a un reclusorio. No hay otra manera de hacerlo. Con las policías, como bien dice, es muy buena estrategia lo que él señala de abordarlos más bien de una manera informal, lo cual no quiere decir que necesariamente la investigación que realiza no tenga una formalidad por detrás, unos objetivos, en fin, sino es simplemente también la importancia. Uno se va haciendo, yo como he trabajado con tantos y tantos años en prisión, uno va formando pues una metodología propia, una manera de acercarse a esta gente, haciendo sinceramente empatía, no fingiendo una empatía, sino cuando uno llega realmente a conocer a fondo las condiciones en las que vive, pues sí, surge esa empatía porque uno no puede llegar como profesor o como estudiante universitario a la cárcel, pues es que yo quiero hacer tal investigación porque tal es para mi tesis y porque, no, o sea, uno llega ahí porque realmente está dispuesto a insertarse en lo que es la vida en prisión, la dinámica de vivir en prisión, lo que la gente está sufriendo allí, y uno no puede pasar y preguntarle, a ver, cuéntame sobre el delito que cometió. Pues no,
Pasa que en este caso también ayuda lo que el maestro mencionó. En mi caso, yo soy antropóloga social y psicoanalista. Entonces, como esa doble perspectiva de tener, por un lado, el interés por las relaciones sociales, la estructura de la sociedad que da lugar a todos estos fenómenos, pero por otra parte también el papel que juegan las emociones, la subjetividad, los símbolos, en fin, un montón de cosas. Es como que en este cruce de disciplinas, em, uno va construyendo esos métodos de investigación y esa manera de aproximarse. En mi caso también yo inicié investigando esto desde una precisamente institución, en ese momento le llamé correccional para menores infractores, en aquel momento así se llamaba, pero correccional porque casualmente, aunque ya no era el nombre de la institución, los chicos que estaban internos hablaban de estar en la correccional, o sea, como que ellos tienen su propio lenguaje que no tiene que ver con el de las leyes, sino que se va transmitiendo históricamente por generaciones. Los chicos hablan de estar en la correccional, es muy curioso, porque ese término existió pues a principios del siglo pasado, pero ellos lo siguen nombrando, ¿no? Entonces yo construí, mi tesis de doctorado era sobre política, discurso y práctica en la institución correccional en México, libro que se publicó después en siglo XXI, editores, y yo allí utilicé también como una metodología, y lo digo por lo que usted decía de lo meso, este, que era incluso propuesta por algún grupo de psicoanalistas franceses como aplicar una especie de psicoanálisis a las instituciones y se llamaba la corriente del análisis institucional, ¿no? Esta es una de tantas aproximaciones posibles. Yo desde ahí fue que me aproximé a analizar esa institución, hablando también del concepto de campo creado por Bourdieu. Entonces hablé del concepto del campo penitenciario correccional, un poco así, y basándome también en Foucault. O sea, hay ciertos conceptos que han marcado un impacto importante en las ciencias sociales y que nos son muy útiles para poder mirar a estas instituciones, ¿no? Yo ahí también utilicé mucho, pues, el concepto de verdad jurídica que propuso Foucault y todo lo que es, él señaló en vigilar y castigar, ¿no? Y yo entonces me aproximé a cuál es la manera de mirar a estos niños que estaban en esa institución correccional por parte de los jueces, pues lo miraban en relación a las leyes y los pedagogos. Y cada quien explicaba la conducta delictiva de los chicos dependiendo del lente disciplinario y de las categorías con las que lo miraba el trabajador social, el psicólogo, el pedagogo. Y al final, pues una de las preguntas que yo me hacía, bueno, y al final, ¿dónde quedó el niño como un sujeto íntegro o integral que no sea solo el que ven estas diferentes disciplinas? Entonces, en fin, solo por señalar alguna, digamos, pasos en mi carrera y en mi trayectoria que fue construyéndose en el análisis precisamente de estas instituciones y pues diferentes formas posibles de abordaje. Con respecto a la pregunta que tenía que ver con, ujú, eh, que si en general estos delincuentes o estos niños era un problema de valores.
Yo creo que esto es algo que se suele mucho decir, pues la verdad, desde ideologías muy a veces conservadoras, suponiendo que los valores son solamente unos y a estos niños les faltan esos valores. Yo creo que esa es una aproximación equivocada porque todos tenemos valores y no es una manera de juzgar cuáles son los mejores valores, cuáles son los peores valores, en fin. Yo más bien otra vez me remitiría a lo que han dicho otra vez los teóricos del control social. Y estos teóricos del control social lo que dicen es que la mayor parte del control social, o sea, para que una sociedad, por decirlo así, existan bajos niveles de violencia, de delincuencia, tiene que ver no con las instituciones formales, no con la policía, las fiscalías, los jueces y las cárceles, sino con las instituciones informales, que es el trabajo que se hace en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, donde se logra o no se logra este control social que inicia desde los primeros años y tiene que ver con esta, digamos, manera de lo que se dice crear un sujeto social. Y crear un sujeto social supone sujetarlo, precisamente sujetarlo a las normas. ¿Y cómo lo sujetas a las normas? Pues desde que es un niño pequeño poniendo esos límites. Y los límites son, más que los valores, son los límites. Los límites son desde que no te puedes acabar una caja de chocolates por más que te gusten y pues hay que hacer la tarea y hay que colaborar en las tareas del hogar y hay que hablar de cierta forma y hay que respetar a los adultos y yo qué sé qué más. Todos esos límites que se van imponiendo en la familia en la medida en que esos límites son también replicados de la misma manera en la escuela, de la misma manera en el sitio de trabajo, de la misma manera en la comunidad, si todos esos van en la misma línea imponiendo esos límites, digamos, eso predice o supone que habrá un mejor control y una menos necesidad. Solo intervendrán las instituciones formales, como los juzgados y las cárceles, cuando todo lo demás ha fracasado, no ha sido exitoso en ser capaz de imponer, de reforzar, de fortalecer esos límites. Pero en realidad es desde la primera infancia que todo esto se construye, desde la primera infancia. Recuerdo alguna vez que fui a un congreso de criminología precisamente en Suecia y daban algún premio para el mejor estudio. Bueno, en aquella ocasión el premio lo sacó un proyecto de investigación que hablaba de la importancia de atender a las madres solteras con niños menores de 2 años, porque la atención que recibían en esa primera infancia cuando tenían vínculos familiares de por sí frágiles, inexistentes, era atender a esos niños y de alguna manera ser capaces de instaurar, de configurar esos límites que la familia no estaba siendo capaz de imponer. Pero en fin, esas son las teorías del control social. Y de ahí nos vamos a lo que decía Diana sobre los niños sicarios, que si encontramos rasgos comunes, pues sí, evidentemente hay muchos rasgos comunes que no son, que digamos, tienen que ver otra vez mucho con ese contexto familiar en el que habían crecido en su primera infancia. O sea, las preguntas que yo hice a esos niños sicarios tenían que ver justamente con eso. Y cuando tú eras pequeño, había alguien en tu casa que te preparara alimentos y le importaba que comieras. Y cuando tú eras pequeño y estabas enfermo, te llevaban al doctor. Y cuando tú eras pequeño,
pequeño, te llevaban a la escuela, asistían a las juntas, te ayudaban a hacer las tareas, te celebraban tus cumpleaños, te compraban juguetes, jugaban contigo, te llevaban de paseo. Y evidentemente, cuando había niños que a todo eso contestaban, que no hubo nadie que le preparara alimentos, que lo llevara al médico, que pues eran los casos más severos, los casos más severos de todos. Y no era que familias disfuncionales, porque sí, muchas familias de estos chicos se habían separado los padres, pero no es eso el hecho en sí que cuenta, sino el hecho de que si había un adulto a quien le importara ese niño, ¿no? Porque cuando yo le preguntaba, y cuando tú eras chiquito te insultaban, te humillaban, te hacían cosas degradantes, sí. Y cuando te pasaba eso, había alguien a quien pudieras acudir, quien se preocupara por ti. Y cuando los niños contestaban que no había nadie, ciertamente eran los casos más graves y también los de la violencia de género, no contra ellos. Si me lo aprietas muchísimo, te diría que un factor clave para producir un niño sicario es un niño que le tocó presenciar que patearan, insultaran, humillaran a su madre de manera sistemática, porque para un niño pequeño, su madre es todo su mundo, no hay más mundo. Para un niño de 5 o 6 años, su mundo entero es su madre. Y si él ve que sistemáticamente maltratan, humillan, batean, desconocen, etcétera, a su madre, no hay dolor más grande que un niño pueda sufrir que ese. Ese es el dolor máximo que pueda tener en su vida, en su vida. Entonces, ese niño queda perfectamente preparado para deshumanizarse y para convertirse en un niño sicario, por resumirlo de una manera. Pero bueno, son un montón de factores que intervienen, el hecho de que abandonen la escuela, pero también el hecho de que en su comunidad hay grupos de la delincuencia que están atentos a captar a esos niños que tienen frágiles vínculos, que no le importan a su familia, porque ningún jefe delictivo va a venir a tocar a tu puerta y te va a decir, ¿me puedo llevar a sus hijos para mi grupo? Pues no, no ocurre de esa manera. Ellos están observando los niños que se salen o están a punto de salirse de su familia porque tienen mil problemas, entre otros la adicción, entre otros que tienen padres con adicciones, en fin, un montón. Las circunstancias pueden variar, pero los factores, pues son un montón. Puede variar la intensidad de uno u otro, pero ahí está la serie de factores que pueden influir más en un niño que en otro. Pero bueno, allí tengo un montón de historias que explican estos factores en el libro que se llama Nuestros niños sicarios. Y en un artículo que nos compartió también, ¿no? Sí, es como el resumen, Sí, ese es el claro, resumen del pero libro. está súper interesante ese artículo, se los comparto con mucho gusto porque nada más lo compartí entre los miembros que están estudiando doctorado, no se lo compartía a los de licenciatura, pero también se los comparto con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado por ahí? No, estoy checando. Un corazoncito, pero no hay. Ah, pregunta, aquí está. Mariana, adelante. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va respecto a apenas que sucedió lo de el alcalde ay, ya está, se me fue. De Bueno, el Uruapan. chiste Uruapan, es que en la Manso. mañanera, ajá, Carlos Mazo, en la mañanera, pues justo pegado a eso, Claudia Sheinbaum compartió unas gráficas que justo contradicen totalmente las que usted nos mandó. Entonces, pues justo preguntar usted en cómo construyó esa gráfica y si sabría pues cómo truquean esto para decir que supuestamente hay menos violencia, pero pues se sabe que realmente no es así. Pues lo truquean de diferentes maneras, como traté de explicar al inicio, pero una de las más importantes que sobre todo se hizo
en el gobierno de la ciudad durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, y que es lo mismo que se está haciendo ahora a nivel nacional, tiene que ver con que las estadísticas de mortalidad por homicidio, por violencia, por un lado las elaboran las instituciones de salud, pero también los institutos forenses expiden esos certificados de muerte. Y en muchos casos, cuando ellos reciben un cadáver, particularmente si es de una gente vulnerable que murió en la calle y demás, en el certificado de muerte empezaron a incrementarse de manera exponencial los que decían que no habían podido determinar la causa de la muerte, indeterminada, indeterminada. Y si te fijas en las estadísticas a nivel nacional, ahora también ponen indeterminada. Entonces, yo me entrevisté en alguna ocasión con el del servicio forense y decía, bueno, es que muchas veces de verdad no podemos determinar la causa de la muerte, porque aunque una persona tenga un balazo aquí y otro acá y otro allá, no quiere decir que murió de manera violenta. Puede haber sido otras las causas de la muerte. Entonces, esta es una de las maneras de trampear los certificados de muerte que dicen que no fue posible determinar la causa de la muerte. Y cuando ponen eso, el INEGI no lo cuenta como una muerte violenta, por más balazos que tenga el cuerpo y heridas y todo, porque no cumple con los estándares internacionales de los certificados de defunción que tienen que especificar cuál fue el mecanismo que produjo la muerte. Entonces, esa es una de las maneras y también lo que se llama las desapariciones administrativas, que son la cantidad de cadáveres que se encuentran precisamente en los servicios forenses, más de 72.000 cuerpos a nivel nacional están en los servicios forenses sin identificar. Eso es a lo que se llama una desaparición administrativa, porque está en manos de las autoridades administrativas dar a conocer personas que sus familiares de hecho están buscando, y ahí están esos cuerpos y no se agotan todas las posibilidades para sacar el ADN, para sacar la huella digital, ir a buscar a través del INE la dirección de esa persona que falleció, notificar a los familiares y pedir que vengan a hacer la confronta de ADN para que puedan identificar ese cuerpo. Entonces, muchos de los cuerpos los mandan a la fosa común en los panteones, otra muerte o desaparición administrativa. Esos son algunos de los mecanismos mediante los cuales desaparecen a las personas, pero es una responsabilidad de las autoridades y es una manera de reducir los homicidios, como ayer que se señaló eso que encontraron. Quién sabe cuántas bolsas y restos, como dije antes, en Guadalajara, que están construyendo el estadio para el Mundial de Fútbol, encontraron bolsas y bolsas de restos humanos. Esos restos humanos que están ahí fueron contados como homicidio. No, no fueron contados. Es otra manera de reducir el número de homicidios. Pero en fin, ese sería un tema muy complejo y ahí está un artículo que también les puedo recomendar. Muchas Sí. gracias. Sí, nada más aclararle a los estudiantes de licenciatura, sobre todo, que la tasa de homicidios sobre 100.000 habitantes es la que se utiliza en términos internacionales para medir, pues, el nivel de inseguridad o de violencia a nivel comparativo, ¿no? Entonces, por eso le interesa tanto al Estado que ese número, pues, aparezca lo más bajo posible. Nada más esa es una aclaración. ¿Por Ujú. ahí alguna otra pregunta? No. Hemos tenido aquí a varios expositores. Bueno, Carla, adelante, Carla. Sí, es que yo tengo una duda, o sea, me daba un poco de pena Adelante. preguntar, pero bueno, es que lo que pasa es que yo, pues, tengo un conocido que está, pues, digamos, metido en esta situación, pero lo que yo he sabido respecto a esta experiencia un poco cercana es que es difícil salir pues, de este ámbito, ¿no? Porque
por ejemplo, sale uno, pero solamente puede salir si dejas a otro en tu puesto o en dado caso, en caso de muerte. Y por ejemplo, si hay alguna solución ante esta situación, por ejemplo, que no sé, si ha habido un caso, no sé, de éxito en el que no intervenga, no sé, a lo mejor las amenazas a los familiares de estas personas, que si se quieren salir de pues de este negocio, o si o si hay alguna, pues manera que no sea de manera violenta o que afecte a terceros para salir de pues, aspecto. No, tienes mucha razón en que las personas que caen en las manos de esos grupos es muy difícil que puedan escapar. Sí hay personas que lo han logrado y que han dado testimonios. Por ejemplo, cuando fue lo de Teuchitlán, hubo varios testimonios de chicos que habían logrado escaparse y que narraron cómo habían sido captados, cómo eran mantenidos por la fuerza, cómo los mataban si se trataban de escapar y los agarraban, en fin. Entonces, pues, digamos que sí ha habido gente que lo logra, que no es fácil, pero tendrían que irse a vivir a otro lado, no acercarse a su familia precisamente para no ponerla en riesgo. Y sí, justamente muchos de los chicos que caen en manos de esos grupos, como dije, es porque tienen lazos muy frágiles, muy débiles con su familia, o a partir de que entran en el grupo, abandonan a la familia justo para no ponerla en riesgo. Allí también en ese caso la persona tendría que aproximarse a alguna autoridad que hubiera, a la que él le tuviera confianza para que le ayudara a poder salir. Pero bueno, sabemos que a veces también incluso hay autoridades coludidas con estos grupos, incluso autoridades o fiscales que venden a las personas, a los grupos delictivos. O sea que sí, es un tema muy complicado. La verdad es que no hay una fórmula única o siempre exitosa para lograrlo. Y es verdad que las amenazas son reales y es verdad que muchas veces cumplen sus amenazas de matar a la persona o de matar a alguna persona que ese chico pues le importa, por decirlo de esa manera, ¿no? Ujú. Muy bien, ya se animaron, ya cuando nos tenemos que ir, pero bueno, adelante, Juan Manuel. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. A mí me gustaría conocer su opinión de manera muy personal sobre la estrategia y el plan de seguridad que está implementando actualmente el gobierno federal. Con esta parte, por ejemplo, del plan que están poniendo a prueba con el plan de Michoacán, así como también esta parte de más allá de que las leyes sean rígidas y los incentivos y los castigos que pueda haber para estos grupos de la delincuencia organizada, como si hay como alguna otra alternativa o cuáles son las que usted plantearía a partir de todo lo que ha estudiado a lo largo de su carrera. Sí, yo creo que justo lo que le falta a esta estrategia del plan de Michoacán es que precisamente no toma en cuenta a los niños que han sido víctimas de que en su familia hay un homicidio, hay una desaparición, y tampoco toma en cuenta a las prisiones, a las personas que están en esas prisiones o a la violencia de género, en fin, o sea, como que mete en una olla un montón de acciones y de programas que de hecho son los que ya tenían previstos, pero no se ve que no necesita poner 100 acciones como las que pone, con que ponga 4 o 5 y ponga todo el esfuerzo en ella y nunca deje fuera a los niños y a los jóvenes. Yo creo que eso es lo que más falta hace, y a las prisiones. Yo pensaría mucho en eso. Ok. Pues ya para cerrar, Francisco, sería la última pregunta. Yo me quedo con algunas, pero no importa. Creo que tuvo mucho interés esta presentación y bueno, si hay algunas otras preguntas de los alumnos, se las haré llegar y también, bueno, pues antes de despedir, pues le damos la palabra a Francisco. Adelante, Francisco. Muchas gracias. Con respecto a la doctora, a mí me interesa mucho lo de su libro que fue pues, publicado en los años 90.
No sé si usted considera que la violencia está en escala, está aumentando conforme pasan las generaciones. No es lo mismo la violencia de los años 90 a la actual, o siempre ha sido la misma. Es mi duda, no sé cómo usted lo ve. No, por supuesto que es completamente distinta la violencia actual a la violencia de los años 90. Ya hablé, toda la conferencia de hoy giró en torno a eso, a qué es la violencia crónica. De eso no se hablaba en los años 90, por ejemplo, ¿no? Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Saola. Ha sido un tema efectivamente, pues, no solo muy rico, complejo, sino que también, pues, muy relevante, sobre todo para los jóvenes que nos están acompañando esta tarde. Y pues, nada, decir que para el seminario ha sido muy valioso recibirla. Esperamos continuar en contacto, doctora. Muchas gracias. Estamos pensando en trabajar un libro basado en las presentaciones que hemos tenido en este seminario y pues si nos honra con su participación, la estaremos informando del proyecto y pues muchísimas gracias por su participación. Gracias a ustedes. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Un Sí, muchas aplauso, gracias, aunque sea doctora. virtual. Sí. Gracias. Ujú. Gracias, muy Una amable. última pregunta, doctora. ¿La dirección que está en su sitio es todavía vigente? Dirección postal, quiero decir, para enviarle eventualmente material. Sí, ¿Sí? ujú, De acuerdo, perfecto. sí, Pues ok, muchísimas gracias ok. y Hasta estamos en luego. contacto. Le hacemos llegar su constancia, Sí, por correo por electrónico, por correo favor. electrónico, claro. Sí, Pues, muchas gracias. no, al contrario, muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.